Buenas tardes a todos los participantes. En nombre de la Fundación Ciudad del Saber y del Movimiento Ciencia en Panamá, del cual formamos parte, quisiéramos darles a todos la bienvenida a este foro virtual en el marco de la Marcha por la Ciencia 2020. Como conversaba hace muy poco con nuestros panelistas, que son 5 científicos de diversas ciencias, no hemos querido dejar pasar esta oportunidad de compartir un poco el valor y la importancia de la ciencia y la investigación para la toma de las decisiones públicas, que sirva para la formulación de políticas públicas mejor orientadas. Con esto vamos a darle paso a nuestro primer panelista, el ingeniero Ediner Fuentes, con el tema bioeconomía hacia una estrategia nacional. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias, Sandy. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a a Ciencia en Panamá y a Ciudad del Saber por ayudarnos en este tema muy importante sobre cómo generamos políticas públicas para el bien de la sociedad y de la comunidad científica, cómo vemos eso de la comunidad científica, ¿no? Gracias a la solicitud que me hicieron, pues he preparado una presentación un poco para que entendamos cómo forma parte de la bioeconomía en todo este dilema existencial de pandemia que tenemos en este momento, que ha hecho que los científicos nos unamos un poco más para desarrollar mucho más de nuestras habilidades y poner como nuestro conocimiento en la colaboración mundial en la generación de soluciones alternativas o mitigar también la pandemia. Yo soy ingeniero en ambiente y desarrollo, pero estoy trabajando en este momento en edición genómica y biotecnología, y he estado atrás de varios temas de biotecnología de regulación específicamente, y generando capacidades en grupos de científicos jóvenes que participan activamente en procesos regulatorios a nivel mundial. Pues al inicio, y esto quiero como que podamos entenderlo un poco, el bio, o todo el tema de biotecnología o el tema de ciencias biológicas en general ha sido escrita por muchos, tanto empresarios como políticos, como la nueva era digital, ¿no? Hace menos de 50 años teníamos en este momento una revolución asociada a telecomunicaciones por computadoras y demás, y decíamos, era la era de las computadoras, y ahora hemos cambiado a eso, y que definitivamente lo bio ha dejado o ha pasado a ser una nueva era digital, con una tecnología disruptiva que ha apoyado mucho los avances que tenemos en este momento en materia científica. Entonces, para empezar, pues, ¿qué es bioeconomía? Mucha gente asocia bioeconomía con agricultura y con otras ciencias de productora, pero realmente es como ver el foco dividido o partido, podría decir, ¿no? Porque la bioeconomía se ha generado, y ya tiene más de 20 años con la terminología completa, como una actividad económica impulsada por investigación e innovación en ciencias biológicas, ¿no? Como mencionaba al inicio, podemos hablar de biotecnología o de bioeconomía cuando consideramos como todas las actividades económicas desde el punto de vista de cadena de valores que se genera desde la generación de una semilla hasta que el producto llega al mercado. Pero más allá de un producto alimentario como tal, no solo consideramos a la biotecnología como eso, cadena productiva que antes veíamos como industria asociada a los sectores productivos agrícolas, sino también al fármaco que se genera directamente proveniente del maíz, por ejemplo, de semillas, o de la generación de neumáticos o de plásticos, en este momento con la nueva regulación que tenemos en Panamá. Entonces, hay una cierta confusión cuando hablamos de bioeconomía y otros sectores económicos relacionados a sostenibilidad, como economía verde y economía circular. La diferencia entre algunas de ellas radica en las áreas industriales en donde se desarrolla, en las áreas particulares donde se desarrolla, ¿no? Hablar de economías circulares, tratar de reducir un poco más de los desechos y que cada sector económico pueda aprovechar al máximo esas capacidades, y economía verde es aumentar la sostenibilidad un poco más de los sectores económicos que tenemos en este momento, y que no solo está asociado a industria o agricultura, sino asociado a otras industrias como telecomunicaciones y demás, ¿no? Pero bioeconomía, pues podemos considerarla desde un gran globo por completo, y más allá de ser antagónicas una con la otra, forman un punto central de sostenibilidad que es el que buscamos mucho de nosotros. Entonces, partimos de un insumo biológico, y de ese insumo biológico podemos considerar una biomasa agrícola, una biomasa forestal, el desarrollo ganadero, biomasa industrial o biomasa doméstica, con la cantidad de desechos que se podemos generar biológico de nuestras casas,
que son obligatoriamente transformados por un proceso, puede ser termoquímico, físico, o tecnológico químico, para generar productos que pueden ser tanto electricidad como calor y demás, ¿no? Todos estos sistemas forman parte no solo de sectores agrícolas, sino también de sectores industriales y sectores que se han ido generando a medida que va generando, ¿no? Va generando unas capacidades en generación de componentes, tanto en generación de trabajos, por ejemplo, o que puede estar asociada al desarrollo de estos. Entonces, con este tema, atándolo un poquito al desarrollo de la realidad en este momento en la que hay, hablar de blockchain es muy particular porque ata de una u otra forma el desarrollo productivo de la bioeconomía, ¿no? La vemos mucho más clara cuando los agricultores van a tener acceso o pueden tener acceso a las condiciones del suelo, si tienen la suficiente agua en los suelos o si tienen capacidades suficientes para producir lo que tienen que producir, o si hay plagas, o si falta, o si hay que abrir un potrero para que las vacas ingresen, podemos hacerlo directamente por control remoto y a eso vamos, ¿no? Podemos saber las cadenas productivas y los mercados, en qué momento se necesita más mercadería para poder producir y poder generar una producción permanente y sostenible a través del tiempo. Entonces, todo este tema va asociado también a blockchain. Entonces, hablar de bioeconomía, pues también es hablar de 3 puntos como si fuera una silla de 3 patas, ¿no? Y la silla de 3 patas tiene un componente esencial que la hace diferentes a los otros sectores. Y es que el conocimiento científico y la innovación está asociada muy importantemente a esto porque genera capacidades tanto en la comunidad científica de los países como en los desarrollos de emprendimiento o de bioemprendimiento y demás, ¿no? Y esto, bueno, el caso de Panamá es muy particular porque tiene recursos biológicos suficientes para generar, pero no tenemos la infraestructura completa para poder aprovechar al máximo. Hay otros países que tienen ya estrategias nacionales en bioeconomía, en Europa o Estados Unidos, por ejemplo, que tienen la infraestructura, pero no tienen los recursos biológicos. Nosotros tenemos un componente muy importante en el sector que en este momento no está siendo aprovechado por completo. Entonces, para poder un poco entender de toda esta cadena productiva a la que representa la bioeconomía, tenemos que verla desde el punto central, que es desde el desarrollo de la semilla, que producimos la semilla con los productores rurales, pasa por procesos de transformación, con industrias que tienen procesos de transformación muy claros aquí y que se van desarrollando mercados a nivel que va pasando, ¿no? A medida que vamos aumentando esas transformaciones, vamos a requerir mucho más mano de obra capacitada, que decimos mano de obra que es de alto valor porque se genera, porque les pagan más a esos biotecnólogos, por ejemplo, a los biólogos que trabajan en esas áreas para generar capacidades y desarrollar ciertas áreas, ¿no? Entonces podemos hablar de semillas para generar adhesivos o farmacéuticos o que al final se van a generar en cosméticos, neumáticos o envases. Todo está asociado no solamente al componente económico, sino al componente social, porque si podemos ver, esto sería una gráfica también de zonas rurales, porque le podemos decir que las producciones agrícolas están en zonas rurales en su gran mayoría, pero esas han asociado también que se puede hacer bioeconomía desde las zonas, desde las regiones locales, ¿no? Y eso es lo más importante de eso, ¿no? Y ya recordar un poco aquí que en Panamá, por ejemplo, tenemos una situación por migración de estos agricultores o porque, por ejemplo, alrededor de 60-65% de nuestros agricultores tienen más de 60 años, entonces vemos una gran desfase en la generación de agricultores y la idea general es atraer talento joven que pueda desarrollar innovaciones en esas áreas que se permanezcan en las zonas locales para aumentar el desarrollo. No solo verlo de la parte económica, sino también verlo del punto de vista socioeconómico, porque genera capacidades en esas zonas aisladas que están cerca de zonas industriales, por ejemplo. Y muchos de estos ejemplos se han desarrollado de la mano de muchos científicos e innovadores y jóvenes emprendedores, desde el desarrollo de seda de araña que ha sido producida por levaduras. Pasamos la capacidad que tenía la araña para producir esta seda y la podemos insertar en levaduras que tienen las capacidades para hacerla. Y los retos que se están generando en desarrollo de carne artificial de laboratorio, que es cultivo de tejidos realmente para los científicos y que ha generado capacidades y que ahora cada vez más se reduce el costo promedio y que tiene menor consumo de agua, que es más sostenible por la cantidad de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero que realiza, pero también tenemos esta noción de incorporación de tecnologías de plantas o robóticas con plantas que en este momento está siendo avanzado tremendamente para buscar sostenibilidad, aprovechar la cantidad de energía que proviene del sol. ¿Cómo estamos en políticas públicas en bioeconomía en Latinoamérica? Pues muchos de nuestros países, incluyendo Colombia y Costa Rica, que son los que están al lado nuestro, tienen ya estrategias definidas o políticas claras en el desarrollo de esto. Y lo más importante de estas políticas es que son desarrolladas desde los ministerios
de Ciencia y Tecnología o de las secretarías o de las viceministerios, dependiendo de cada uno de esto. Esta es la América Latina que tiene menos de 20 años de tener estrategias para esto, pero Europa, Estados Unidos y el resto del mundo ya tiene países con políticas muy claras en desarrollo de economía, de no solo ver como a la agricultura como un sector único, sino ver la agricultura con la industria unida como sectores neurálgicos para el desarrollo y aumento de la competitividad de los países. Entonces, ¿cómo estamos en América Latina en esto? En el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, podemos ver a Panamá aquí en la clasificación en diferentes tipos de economía, que era lo que hablaba hace rato sobre la economía de alto valor agregado, aquella que requiere más transformación y por lo tanto requiere más mano de obra calificada para hacer esto, genera mucho más capacidades o genera más cantidad el porcentaje de Producto Interno Bruto aumenta en esas secciones porque genera más contribuciones al país, ¿no? En materia económica, claro está. Entonces, podemos ver al caso de como Uruguay, Argentina, que tiene una gran cantidad de ese porcentaje de economía de alto valor, y Panamá está mucho más basada a otras manufacturas y al desarrollo de economía mineral y fósil, ¿no? Por lo podemos ver, y nuestro componente agrícola, pues, es muy reducido, a comparación por mucho debajo de la media de América Latina. Y aquí lo podemos ver en cuanto a exportaciones de bioeconomía versus la capacidad de exportaciones de la industria, y es que podemos ver que el porcentaje de exportaciones en bioeconomía nuestra es entre el 15 y el 12%, ¿no? Pero tenemos una gran cantidad de dependencia de que esas exportaciones que estamos haciendo Panamá, casi el 80%, que somos el primero, son fósiles, y está asociado, este dato son de 2018, estos datos están asociados a toda la exportación que estamos teniendo en este momento de mineral como cobre, y que se está convirtiendo en una punta de lanza en nuestro producto, entre nuestras exportaciones. Entonces, vemos un desbalance en esto, teniendo las capacidades suficientes en esta área. Entonces, atándolo un poco al tema de economía y a evidencia y a políticas públicas, hay que entender que muchas de las actividades que se realizan en este momento a nivel mundial de políticas estratégicas, y una de ellas es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han sido paradas bajo evidencia que ha generado capacidades suficientes para tomar, ¿no? Yo recuerdo que en el 2015, 2014, por allá, a varios jóvenes nos solicitaron la capacidad para poder apoyarlos a tomar de una lista de más de 30 objetivos de desarrollo sostenible, reducirlo al mínimo posible, ¿no? Y para eso nos dieron una gran cantidad de evidencia, de análisis que habían tenido los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Nos dijeron, bueno, así estamos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, y estos son los posibles retos que tenemos. ¿Cuáles son los mejores, pero amparados bajo evidencia y de un proceso de consulta extremadamente grande a toda la sociedad? Entonces, por ejemplo, sabemos en este momento que si invertimos por cada dólar invertido en conservación de la biodiversidad de forma general, podemos tener un retorno de bien social de 5 a 15 dólares, por ejemplo, ¿no? Y esos son estos datos que genera la ciencia a medida que va pasando el proceso de evaluación. Entonces, para que podamos entender cómo llegamos a hacer diseño de políticas públicas, ¿no? Y hay que entender que los científicos podemos colaborar en el proceso, podemos ayudar asesorando y todo lo demás, pero no es un tema, no podemos ser todólogos en este caso, ¿no? Hay expertos en esto y hay políticos que se encargan de esto, que pueden desarrollar capacidades suficientes, y que nosotros como científicos debemos entender que podemos apoyar esos procesos, que estos procesos inherentemente políticos, ¿no? Que obviamente hay factores que salen de nuestras manos como científicos, más allá de la experiencia, de los recursos, de los valores, de los hábitos, de las tradiciones, de las líneas de opinión y todo lo demás, pero todos son factores que pueden ser, que no simplemente se basan en ciencia ni evidencia, sino también otros componentes sociales que son muy, muy importantes para poder desarrollar políticas públicas. Entonces, hay una de las estructuras que me pareció muy, muy, muy única en esta, es la estructura de Reino Unido. Hay 4, por ejemplo, el know-how, cuántos científicos de ciertas áreas que pueden tener allí, el juicio de esta capacidad de los políticos para poder tomar decisiones en base al último punto, que es la evidencia externa, que es un proceso, y que hay en ciencia, de nuevo, de investigación sistemática. Esta estructura es como la perfecta en todas las consideraciones, que sabemos que no hay todos esos factores que estaban asociados en la diapositiva anterior, sino que versus los países en desarrollo, tenemos que estas infraestructuras menos establecidas, y que tenemos otros retos adicionales como en las condiciones ambientales económicas o los recursos, y claro está la corrupción. Y bueno, mis compañeros van a ahondar un poco más en ciencias sociales, pero definitivamente las ciencias sociales son esenciales para determinar la eficiencia de estas políticas implementadas y para ver cómo podemos apoyar a mejorar los procesos, ¿no? Porque tienen que ser un poco flexibles en algunos casos para aprovechar la innovación. Entonces,
A otro de los ejemplos que utilizo y que es bastante común, al menos en nuestra área, es que los procesos políticos están acompañados, por ejemplo, en análisis de riesgo, con una asesoría o un desarrollo del conocimiento científico que se genera en análisis de riesgo, ¿no? Tenemos la evaluación de riesgo que es desarrollada por los científicos per se, pero tenemos a nuestra mano entonces la toma de políticos. No podemos, podemos ayudarnos entre nosotros, podemos asesorar uno, pero son trabajos que se hacen en colaboración unos con nosotros, ¿no? Y al final, para ir cerrando esto, hay que entender un poco que la situación mundial, este fue un artículo en New York Times que hablaba que el COVID-19 de forma general cambió cómo el mundo hace la ciencia, ¿no? Que nunca antes tantos científicos se habían o investigadores enfocado en desarrollar, o sea, habían detenido todas las investigaciones y se han enfocado en desarrollar soluciones alternativas al sistema. Y una contrasta la respuesta que hay, ¿no? En redes sociales podemos verlo a nivel mundial, la posesión de los políticos como tomadores y algunos tomadores de decisiones a cerrar fronteras y el uso de estrategias individuales, y los científicos e investigadores han tomado esto como una colaboración global sin precedentes. Tenemos reportes innumerables de análisis de protocolos enviados de diferentes tipos de los países, y podemos tener secuencias genéticas analizadas en base al genoma viral, o sea, en el tiempo en que demoramos en secuenciar, en tener la gran cantidad de genomas secuenciados en este momento, por ejemplo, y en utilizar o poner a prueba diferentes vacunas. El proceso acortado que se ha generado se ha debido gracias al trabajo que se desarrolla o que desarrolla el grupo científico a nivel, o la comunidad científica en colaboración con los demás, ¿no? Entonces, hay una respuesta de la regulación está en un lado y los científicos en otro lado, y yo creo que tiene que tener como una política mucho más flexible entre ambos para poder ayudarnos. Y ya para terminar, como algunas conclusiones generales, pues que seguimos tener, y creo que eso es como la esencialidad de la ciencia en este momento, debemos seguir invirtiendo en desarrollo de tecnología de Latinoamérica. Esperamos que luego de la post-pandemia podamos entender que la inversión en ciencia, tecnología e innovación es esencial para mantener las capacidades y estar listo no solamente para una próxima pandemia, sino para resolver problemas de las zonas tropicales que son como más aisladas por empresas grandes o por otros países, ¿no? Promocionar y gestionar cooperación científica, que es el reto de muchos de los investigadores, es hablar solamente de sus cúmulos de investigación y empezar a colaborar multidisciplinariamente, que enriquece los procesos de investigación. Y al final tenemos que tener regulaciones claras y consistentes, con capacidad para innovar suficiente, pero evitando tener regulaciones que sean muy restrictivas para evitar esos avances. Entonces, algo de la final, de lo que hemos estado haciendo, tanto en asesoría y documentación. Nosotros hemos estado colaborando con el Ministerio de Ambiente para asesorarlos en el tema de biotecnología y edición genómica, que son temas relativamente nuevos para Panamá como tal, pero que son tocados continuamente a nivel internacional, y hemos estado asesorándole en este equipo, ¿no? Y como no solamente generamos esta información como tal, esta información nace de algún punto y es de uno de nuestros artículos que acaba de salir en noviembre, que quiero promocionar, que se llama BioFoundry, modelo de integración en bioeconomía para Centroamérica, que fue presentado ante el sistema de integración económica como una propuesta alterna para el desarrollo de bioeconomía de forma regional en Centroamérica. Y bueno, con la colaboración de uno de mis mentores, el doctor Jordi Querol, que ha estado trabajando. Y yo quiero terminar ya diciendo que al final empezamos a construir nuestro nuevo hogar con una idea nueva de sostenibilidad, no simplemente a la que teníamos en común, que nos deje algo al final del sistema, de toda esta situación mundial. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ediner. Revisando, hay una pregunta, no sé si podrás realmente responderla porque se sale un poquito, pero la leo de todas formas. Si se puede aplicar ciencia a la salud, ¿por qué no se aplica a decisiones económicas como el cuarto puente? Nos la envía la señora Charlotte Elton. Yo creo que el tema aquí es la capacidad que tenemos, ¿no? En muchos países tenemos, o las oficinas de ministerios como tal, y conocemos muchos casos, tienen una oficina de innovación amparada por científicos que están adaptados allá, ¿no? Esta capacidad de entender que muchas de las decisiones tienen que ser basadas en expertos que tenemos en esas áreas. Tenemos muchos expertos en ingeniería civil, por ejemplo, en logística y transporte, que tiene que ver con el cuarto puente, tienen que estar asesorándolos de forma directa, ¿no? No entender que no hay una área que no se toque o que no aborde la ciencia. Creo que esa es la capacidad grande que tenemos en este momento, de que la multidisciplinariedad, y la cantidad multidisciplinaria de científicos que hay trabajando en esto. Y lo esencial aquí es que tenemos que tener, y los políticos tienen que aceptar que tienen que estar asesorados por científicos para generar
posibles soluciones, ¿no? Al final nosotros no tomamos las decisiones finales, podemos recomendar que en base a la evidencia que hemos generado, pero es difícil de entender a esto para la comunidad política, ¿no? Que no es que porque trabajes en obras públicas, por ejemplo, estás aislado y que no necesitas a la ciencia, creo que la necesitas aún más para poder tomar que ese cuarto puente demora no 20 años, no 40 años, sino demore mucho más tiempo, o que aumentemos el nivel de competitividad que tenemos aprovechado asociado a ese puente, ¿no? Hay que verlo multidisciplinariamente en integralidad. Así que es difícil, por ejemplo, tener eso en estructuras políticas como la nuestra, en donde no tenemos esa capacidad para asesoramiento directo entre los científicos y los tomadores de decisión. Joana Q nos pregunta, ¿la bioeconomía fue tomada en cuenta en el nuevo PENSIT? El nuevo PENSI no tiene como tal un punto estratégico apuntado a bioeconomía, tiene como un área como de investigación futura, pero como podemos ver, nos corre muy por largo los demás países y nuestros vecinos con esto, y ojalá pues podamos tener este panorama nuevo para la realidad de panameña, que podamos tener una estrategia nacional de bioeconomía, que era al final el objetivo de esta presentación, que entendamos el valor de poder integrar a las comunidades regionales y que entendamos que esa nueva estrategia posible que se vaya a generar va a salir de una consulta muy grande entre agricultores, industriales y científicos, y que el corazón de esto es ese grupo en particular que puede generar capacidades de innovación y aumentar competitividad. Así que ojalá que podamos entender desde varios puntos de vista eso, ¿no? Tenemos 3 preguntas más, y 4, y con eso cerraríamos este ciclo de preguntas. Janet Agrasal nos pregunta, ¿cuál sería su recomendación de acercamiento entre los científicos y las decisiones públicas? Política, ok. Yo creo que lo más importante en esto es que los científicos, primero, hay dos retos grandes, ¿no? Primero, hay muchos científicos que no tenemos todavía suficientes capacidades para hacer comunicación científica, o sea, para difundir nuestros resultados, y eso es muy esencial. Como científico tienes que tener la capacidad de poder compartir los datos, generar capacidades para comunicar eso a la sociedad. Creo que lo más importante es hacerle entender a la sociedad lo importante de la investigación que estamos haciendo, ¿no? Que por mucho sea que la investigación básica o esencial o elemental, no deja de ser importante para la sociedad. Y eso es muy importante. Y lo demás, creo que desde el punto de vista político al científico, no solamente entender que en asesorarnos con los científicos podemos mejorar la capacidad para tomar mejores decisiones, sino que también hay una validación previa, que es lo mejor del proceso, ¿no? Que cuando un político toma una decisión, tiene una validación externa o una revisión sistemática, como lo mencionaba al inicio, y esa validación sistemática va a ayudarte a garantizar que tu decisión sea amparada en base a una evidencia previa. O sea, que no es simplemente la idea que se te ocurrió, sino hay una evidencia previa que efectivamente funciona, de que esta es la mejor opción, y creo que esa es otra capacidad que tiene que verse como de ambos lados, ¿no? Hay un ganar-ganar para ambos, tanto políticos como científicos, y al final también la sociedad que genera capacidades con esta conectividad. Pero lo mejor es esta capacidad, ¿no? Hacer comunicación científica y entender que podemos cuidarnos como si fuéramos políticos en la toma de decisiones con evidencia. Ok, una siguiente pregunta. ¿El MEF lo ha buscado para la reactivación económica? Nos pregunta Charlotte. Todavía no, esto es un trabajo mío, solamente hay un montón de gente atrás haciendo bioeconomía en el país, no lo estamos visualizando por completo, pero ver esto no es simplemente yo como tal, como científico, sino la gran cantidad de colaboradores que hay haciendo bioinnovación, porque esto no incorpora solamente a ciencia, ¿no? También incorpora a bioturismo, a biocomercio, a una reactivación económica desde varios sectores, pero en este momento no se han acercado a nosotros, y ojalá podamos ayudar desde el punto de vista de esto, como lo estamos haciendo, ¿no? Con una publicación científica muy reciente sobre cómo hacerlo. Iván, te voy a leer directo las 2 últimas preguntas. Daniel Víguez pregunta, ¿cuál sería la mejor ruta inicial para integrar la bioeconomía en Panamá? Y José de Gracia pregunta, ¿cuáles serían los siguientes pasos para el desarrollo de una política pública en tema de bioeconomía y OGM? Ok, yo creo que el primer punto en este momento es unir a todo el ecosistema de bioeconomía, ¿no? Como les decía, sentar tanto agricultores como industriales.
porque los dos sectores han estado muy opuestos y no han estado conectados, ¿no? Primero tenemos que unir a estos sectores, sentarlos en una mesa, generar capacidades, platicar con ellos y que sean las propuestas de ellos para acá. Algo que es muy bueno y es algo que la bioeconomía como ha tomado bandera en Latinoamérica es que las soluciones de bioeconomía no han salido de Europa, han salido de América, porque no viene simplemente asociada a desarrollo de innovación científica, sino también desarrollada a conocimiento indígena, a conocimiento campesino, a aprovechar esas capacidades de la sociedad rural para generar capacidades y que podamos verlos todos como un solo grupo, ¿no? No como grupos separados. Entonces, generar bioeconomía no es simplemente un reto de ciencia y de agricultores o de industriales, sino como país, de una visión mucho más grande hacia elevar la competitividad, por ejemplo, ¿no? Así que creo que el punto esencial es reunir a los actores que forman parte de esto para que entre ellos podamos tener una iniciativa que no solo sea pública ni que garantice presupuesto público, sino que garantice tanto público y privado y que la gente entienda que cuando tenemos que pedir más inversión en ciencia y tecnología, nos ayude a pedir más inversión en ciencia y tecnología a las personas que están a cargo de esto, ¿no? Y la última pregunta, yo creo que en este momento es, como les mencionaba, creo que juntar las capacidades, unirnos entre todos nosotros, del montón de expertos que hay, porque hay muy buenos científicos y muy buena gente trabajando en esta área para generar una muy buena capacidad y que podamos generar una estrategia que los incorpore a todos, que no deje a nadie por fuera, sino que incorpore a todos y que la podamos ver a 30 años, el objetivo 2030, por ejemplo, mucho más allá del complemento de una solución que también está asociada al objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? que es otro elemento importante. Por ejemplo, varios artículos mencionan que la bioeconomía tiene relación con al menos 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, podemos verla no como la panacea, pero como una herramienta esencial para poder construir un nuevo país como tal. Gracias, Ediner. Gracias por las preguntas. Pasamos Muchísimas gracias a todos. A nuestro siguiente panelista. Ella sería la magíster Markelda Montenegro de Herrera, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo del derecho y las ciencias sociales y más de 40 años en el área empresarial. Ha representado al país en cargos directivos a nivel regional e internacional en los mecanismos de la mujer como vicepresidenta de la CIM-OEA, mesa directiva de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. También fue la primera directora general del Instituto Nacional de la Mujer por concurso por mérito y actualmente es la presidenta del Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Sociales, conocidos por su sigla como CENICS. Le damos la bienvenida a la señora Markelda. Sí, muy buenas tardes. Un abrazo con solidaridad en tiempos de COVID-19 a toda la comunidad científica. Agradecemos a Ciencia en Panamá, a CENACYT, a Ciudad del Saber y a todas las organizaciones que han hecho posible esta marcha virtual por la ciencia y especialmente la oportunidad de compartir algunas reflexiones en torno a el valor de la ciencia en la toma de decisiones en nuestro país. Nosotros desde el CENICS estamos trabajando desde 5 áreas en programas que tienen que ver con el fortalecimiento institucional y las políticas públicas, la investigación multidisciplinaria, la educación e investigación, el derechos humanos y género y las ciencias y tecnología, promoviendo lo que es las investigaciones para las generaciones de conocimiento que contribuyan al bienestar de la población, al crecimiento y desarrollo sostenible del país y especialmente el tema de la eliminación de desigualdades sociales desde un enfoque de género y derechos humanos. Para nosotros como centro de investigación nos interesa analizar los problemas que han sido priorizados por el país. Nosotros tenemos como país una visión 2030 que adopta lo que es los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que contempla unas 169 metas. Sin embargo, nosotros tenemos una serie de preocupaciones en cuanto a que desde la comunidad científica
no se nos toma en cuenta para realmente construir juntos la sociedad que queremos, cómo queremos lograrla, cuál es la política pública que realmente nosotros debemos diseñar y cómo articular esas decisiones en base a las necesidades reales de la población y las aspiraciones. Si ustedes recuerdan, la Concertación Nacional para el Desarrollo, que es un espacio importante de diálogo del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, tiene más de 25 representaciones. Allí se debatió y se debaten temas tan importantes, no solo como planes nacionales o la eventual proyecto de reforma constitucional, pero entre esas 25 organizaciones que lo conforman, que incluye además todos los partidos políticos, por supuesto, y todas las organizaciones sociales, no existe ninguna representación de las ciencias. Y eso ya nos muestra un tema importante que debemos desde esta semana de la ciencia, la tecnología y la innovación y la investigación ser parte de los temas que nosotros debemos de analizar, reflexionar y buscarle respuesta. Nosotros tenemos dentro de los ejes de investigación una real preocupación por las políticas públicas que están consignadas en más de 18 planes nacionales. Mientras las políticas públicas se formulen de forma aislada y no se cuente con la evidencia científica desde la multidisciplinariedad y desde el conocimiento científico, nosotros vamos a tener problemas para salir de la desigualdad, de la exclusión, de la marginación y de esa cantidad de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza. Realmente es preocupante. Nosotros no tenemos, como en otros países a nivel de la ciencia y tecnología, mesas científicas que sean convocadas por el Estado cuando se den este tipo de decisiones. De manera que confrontamos ese problema y que debemos hacer una reflexión desde las ciencias y desde la misma sociedad para intentar que la clase política y todos los sectores económicos entiendan que la sociedad que nosotros queremos y necesitamos tiene que ser construida desde la evidencia científica, porque al fin y al cabo el fin esencial del Estado es el bienestar y el bien común es del soberano, que es el pueblo. De allí que nosotros tenemos que buscar que esas respuestas vayan dirigidas a dar las evidencias científicas. Pero ¿por qué realmente las ciencias sociales son tan importantes? No solo porque nos ayudan a entender al ser social, a los grupos sociales, a la sociedad, las conductas, nos ayuda a entender derechos fundamentales básicos de las personas, como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, las necesidades de economía, la política. También nos permite comprender qué sucede, qué implicaciones tienen las decisiones que se toman y hacia dónde nosotros debemos orientar a los tomadores de decisiones para que se hagan políticas integrales, que sean pertinentes, que sean eficientes, que sean eficaces y que tomen en cuenta la diversidad, la cultura y las condiciones sociales de la población. La evidencia científica también permite a la población entender la función social que tienen en el quehacer de la gestión pública. Eso implica que tienen el poder para exigir transparencia, rendición de cuentas y que se respete el Estado de Derecho, donde la población y los intereses y los derechos
sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales, deben guiar esas decisiones. El otro punto que es importante entender es que el conocimiento científico realmente nos ayuda a alcanzar las metas. Nosotros tenemos un problema por la misma estructura de Estado que tenemos y que los gobiernos generalmente, a pesar de que existen planes nacionales, a pesar de que tenemos una aprobación de una visión de Estado, nos vamos por las propuestas de gobierno. Entonces, cada 5 años tropezamos con el problema de tener nuevos enfoques, nuevas formas de ejercer las políticas públicas, de formularlas, de evaluarlas, lo que impide realmente que nosotros podamos alcanzar ese desarrollo humano que necesitamos desde la sostenibilidad ambiental. Nosotros tenemos mucho desafío. Quizás el primer desafío que tenemos es que el Estado, la parte política, comprenda que la ciencia es una prioridad, que la investigación debe recibir los suficientes recursos de manera sostenible y de manera que sean suficientes para cubrir todas las áreas del conocimiento. El COVID-19 ha dejado como un tema importante y toda la sociedad lo entiende, que sin la ciencia nosotros realmente no hubiésemos podido tener los resultados que estamos teniendo. Imagínense que no tengamos instituciones como el Gorgas, no tenemos instituciones como el Smithsonian, instituciones que han demostrado que tienen una capacidad científica, y nos alegra mucho y felicitamos a todas las mujeres en la ciencia jóvenes que hemos visto que están dando esa cuota adicional para salir adelante de esta pandemia. Entonces, las ciencias sociales realmente no pueden verse como una isla. Todas y cada una aportan desde la economía, desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, desde las ciencias políticas. Todas y cada una son importantes. Ya no podemos tener una visión aislada de los problemas sociales. En cada política pública, el centro debe ser el ser humano. No tiene sentido crecimiento y desarrollo si el ser humano no responde el interés vital del quehacer de las instituciones. Nosotros hemos estado a través de todo el equipo del Centro de Investigaciones Científicas y Ciencias Sociales realizando una serie de investigaciones y con el apoyo de la CENACYT. Tenemos la dicha de contar entre nosotros con 4 miembros del Sistema Nacional de Investigaciones. Hemos hecho estudios sobre los temas de educación, el impacto de la beca universal en la retención escolar. Esta investigación fue muy importante porque cuando recién se nombró la mesa para analizar el tema de la beca, nosotros pudimos asesorar, especialmente el doctor Herrera en este tema, a la mesa donde teníamos evidencia científica, lo que todos sabemos de que no es una beca y que lo que necesitaba era un apoyo económico y que no era un problema de deserción, es un problema de retención y otros hallazgos pues que han permitido que hoy tengan el programa PAE, también investigaciones sobre marginación socioeconómica. También dentro de una investigación se hizo una guía para apoyar al Ministerio de Educación, sobre todo en las políticas en materia de nutrición y en la disposición de alimentos que se venden en kioscos y en las escuelas, de manera que
todas y estas investigaciones, y la más reciente, que es los factores intervinientes del femicidio en Panamá en mujeres indígenas y afrodescendientes, que por primera vez se tiene una data desagregada por etnia, y donde por primera vez desde también del MIDES y del INAMU han tomado nota de todos los hallazgos que aporta esta investigación y que nos anima pues a seguir trabajando. Nosotros hemos estado haciendo comunicaciones cortas a través del Observatorio Social sobre el Comportamiento del COVID-19 en Panamá, y que está pues a disposición en las redes. También hemos estado participando en temas de publicaciones en medios escritos y radiales. Realmente sí quiero dejar pues como parte de esta intervención el tema de la prioridad del Estado en la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros tenemos que posesionar la ciencia, que no se hable de las ciencias por una calamidad pública o en función de una crisis como la que estamos atravesando y que afecta de manera global al planeta y a toda la sociedad, sino que tenemos que entender que sin evidencia científica realmente nosotros estamos sin rumbo en lo que queremos lograr para este país. También el hecho de que se tiene que seguir aportando conocimiento, pero hay que buscar mecanismos para que ese conocimiento no quede dentro de la comunidad científica, sino que realmente sea parte de los análisis que tenga que hacerse a nivel institucional. Nosotros pues con todo el equipo estamos pues apoyando la Marcha por la Ciencia, y le agradecemos infinitamente a todos los que se han unido a este foro y al equipo del CENIC por su compromiso, y bueno, a todos y cada uno de ustedes muchas gracias. Gracias, Markela. Tenemos un par de preguntas. Kimaura González nos pregunta, desde la óptica de la cooperación internacional, ¿qué se requiere para orquestar políticas públicas con base científica? Bueno, las organizaciones internacionales responden a los temas que los países requieren. Nosotros tenemos que aunar esfuerzos, no solamente a nivel de las organizaciones del movimiento por la ciencia en Panamá, sino desde la CENACIT, para que seamos nosotros los que pongamos en la agenda de la cooperación técnica internacional la ciencia. El tema es que si todos estamos comprometidos con los ODS, entonces esos ODS realmente nosotros no lo podemos alcanzar si no tenemos ciencia. Entonces tenemos que articular esas políticas internacionales con las necesidades y prioridades nacionales. De la UNACHI, Jessica Hidalgo pregunta si puede compartir algún correo electrónico para contactarle en futuras colaboraciones. Sí, nosotros aquí en la presentación están todas las páginas web y las direcciones en las redes, que con mucho gusto nosotros pues estamos anuentes para que ustedes nos brinden. De hecho, nosotros hemos participado en UNACHI dando asesoría, y damos también asesoría a estudiantes de tesis, porque uno de los ejes importantes de nuestro trabajo es impulsar a los jóvenes para que se involucren en la ciencia. La ciencia hace que la vida se transforme, que los grupos sociales se transformen, que la sociedad se transforme, y todos podemos hacer ciencia. El doctor Jordi Querol nos pregunta, doctora, ¿podría por favor dar mayor detalle de sus investigaciones y actividades en cuanto a género?
Sí, nosotros en el tema de género hemos hecho varias investigaciones. Aquí pusimos algunas. En el tema de género establecimos una investigación sobre la agenda de género en la región del SICA, los temas pendientes. También hicimos una investigación sobre el tema de género en las mujeres afrodescendientes, una agenda pendiente, porque estamos por concluir al 2025 el decenio de las y los afrodescendientes, y realmente no tenemos una institucionalidad fuerte. Senadap tiene un lujo de directora, Urena Bes. Sin embargo, la misma estructura de la institución no le permite realmente hacer políticas públicas y poder hacer las transformaciones y las incidencias que se necesitan. También en el tema de género estuvimos trabajando en el tema de femicidio, donde allí pues se hace un análisis diferenciado, por supuesto, de estos temas, y también se ha trabajado en lo que es el tema a través de una investigación con Senacid sobre la desigualdad de género en el acceso a los cargos de elección popular en Panamá, en donde se pudo pues orientar mucho antes del proceso electoral del 2019. De hecho, tuvimos algunas conferencias y reuniones a nivel del Tribunal Electoral, y esta investigaciones contó con el apoyo del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y otras organizaciones con las cuales trabajamos. Nosotros trabajamos todas estas investigaciones en alianza. En la USMA, que es con el cual a través de la Dirección de Investigaciones y la Vicerrectoría de Investigación se trabaja muchos temas y se colabora también con la UNACHI, con la Universidad de Panamá. Tenemos también a través de lo que es el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, y las organizaciones como la Federación de Mujeres Periodistas con Perspectiva de Género, FEMUPER, también con FACEJO y otras organizaciones. Nosotros con mucho gusto le dejamos el link, y en otro momento puede contactarnos y le podemos hacer llegar, que es de acceso público, toda la información. Y en el sitio web del CENI aparecen muchas de las investigaciones que ustedes pueden consultar. Ok, tenemos dos últimas preguntas. Charlotte Elton pregunta y dice: a mí me asusta que el equipo de la reactivación económica está compuesto por hombres. ¿Qué hacer? Bueno, yo pienso que desde la institucionalidad del Senacid, y perdone que los comprometas, pero el PENSID nos convoca a que la investigación haga transformaciones para eliminar desigualdades, y precisamente si la parte de las ciencias sociales, las organizaciones no tienen voz en una mesa económica, entonces nosotros vamos a tener que sufrir las consecuencias de tomar decisiones sin evidencia científica desde la realidad social de los grupos, de las personas y de nuestra sociedad. Entender que nosotros veníamos con problemas de crecimiento económico, que se va a profundizar con el COVID-19, y que nosotros tenemos que poner por delante a nuestros grupos vulnerables, particularmente entender que tenemos muchas personas en la informalidad, pero ahora con el tema de los desempleos, esto se va a poner muy, muy grave.
Entonces, tenemos desde la ciudadanía social, y desde cada uno de las personas y cada una de las organizaciones, elevar ese clamor de que las mesas de expertos no pueden hacerse alejados de los cientistas sociales que vean de manera integral el tema del desarrollo humano y los derechos humanos de nuestra sociedad y de nuestra gente. Ok, la última pregunta sería, ¿cuál sería, a saber, la política pública para la formación de talento joven para la ciencia? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos lo que es el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ellos en el PENSID priorizan el tema de la promoción de la investigación en la juventud. Tenemos ferias juveniles, tenemos inversión en investigaciones para jóvenes, pero nosotros creemos que es necesario que desde el PENSIC se establezca lo que es la transversalización de la ciencia y tecnología y la innovación en todos los planes nacionales. De otra forma, es muy difícil. O sea, entender que cuando hablamos de un plan ambiental tenemos que promover la ciencia, la tecnología y la innovación en la agricultura, en el cambio climático, en las políticas de salud y género, en las política educativa. En todo tiene que estar el componente de la inversión en la investigación para las y los jóvenes en este país. Bueno, gracias, Markelda. Con esto damos paso a nuestros siguientes panelistas. Ellos son la doctora Nelva Araúz y el doctor Javier Estanciola, ambos del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP Panamá, conocido por sus siglas como CIEPS. La doctora Araúz posee un doctorado en Derecho y magíster en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente universitaria, abogada, asesora y consultora en género, responsabilidad social corporativa y derechos humanos para organismos internacionales, entidades del sector público, empresas privadas y ONG. El doctor Javier Estanciola posee un doctorado en Economía por la Universidad Internacional de Florida. Es especialista en Economía Cultural, Desarrollo Económico y Economía Pública. Ha sido empresario en el sector industrial y cultural. Les damos paso a los compañeros del CIEPS. Hola, buenas tardes. Gracias a Marcha por la Ciencia, a la Ciudad del Saber, por invitarnos a mi colega Nelva y a mí a compartir con ustedes un poco de lo que estamos haciendo en el CIEPS, en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, para explorar un poco lo que está pasando en términos de desarrollos de dinámicas sociales, económicas y políticas que están surgiendo ahora como parte de la pandemia. En particular, queremos compartirle un poco sobre la encuesta de opinión que se realizó a finales de marzo, una encuesta donde estábamos buscando un poco el entendimiento de la conducta que se estaba desarrollando en la opinión pública sobre las medidas que se están implementando. Y luego brevemente hablar acerca de un proyecto que tenemos de monitoreo de políticas públicas en términos económicos, de derechos humanos para América Latina, los países de América Latina, organismos internacionales y bloques económicos. Antes de entrar un poco en la reflexión, en los resultados de estos estudios, quería comentar brevemente acerca de la metodología que estamos siguiendo. En el CIEPS ya hemos realizado varias encuestas. En octubre, por ejemplo, realizamos una que íbamos de casa en casa, con una muestra representativa a nivel nacional y también con una muestra especial adicional para poder capturar las dinámicas en las provincias comarcales. Esto fue algo que pudimos hacer en octubre. Hemos hecho otras encuestas a nivel telefónico. Esta, dado el mismo tema y las circunstancias en las que estábamos, realmente la enfocamos como una encuesta exploratoria, donde no estábamos buscando respuestas definitivas, pero más bien como que identificar cuáles son las preguntas que debemos estar planteándonos realmente. Y sí hicimos una encuesta virtual, entrevistas en línea,
llegamos a 1.310 personas, pero realmente la encuesta no es probabilística, la muestra no es probabilística, y en ese sentido realmente estamos viendo resultados indicativos, resultados que nos están informando un poco en la línea que queremos seguir en términos de investigación en los próximos meses. Igualmente, en este proceso de monitoreo de políticas públicas ha sido muy, muy interesante en términos de que hemos tenido muchísimas conversaciones internas desde que comenzamos en el CIEPS acerca de qué queremos decir con estos temas de economía, con economía política, desarrollo de derechos humanos, pero realmente tener que sentarnos a evaluar, a decidir qué queremos decir, qué tipo de políticas, medidas son de economía versus de derechos humanos, versus derechos culturales, políticos, nos ha forzado a tener esas conversaciones y como que a crear definiciones y limitaciones un poco tentativas para poder entonces ir a diferentes fuentes oficiales, gubernamentales, a ver qué es lo que se está proponiendo. Hay países como Argentina que tienen una cantidad de detalle en términos de sus planes y otros que no lo están haciendo de manera tan detallada. Eso ha sido un poco como fácil de evaluar en términos de cómo podemos entender esa información. Igual entendemos las motivaciones y el tipo de publicaciones que salen de organismos internacionales. Ha sido un poco más difícil evaluar la calidad de lo que sale en periódicos y en general lo que tratamos de hacer es como que buscar diferentes fuentes que confirmen el tipo de política de lo que se está buscando con eso. Entonces, basados en esos dos proyectos, ahora mi compañera Nelva va a comenzar un poco acerca de un énfasis que estamos buscando entre todos estos temas en términos de derechos humanos y luego yo regreso con los términos económicos. Ok, muchas gracias. Bien, buenas tardes, les decía a todas y a todos, gracias al Movimiento Ciencia en Panamá por permitirnos participar en esta marcha virtual por la ciencia a través de esta presentación. Como lo comentaba mi colega Javier, cuando vamos a estar hablando, en nuestro caso, interrelacionadamente, sobre el tema del monitoreo que hicimos y también de la encuesta sobre el COVID que realizamos en el mes de marzo. Debo decir inicialmente que cuando empezamos a hacer el monitor de medidas adoptadas por Panamá y América Latina sobre el tema del coronavirus, sobre las políticas públicas que estaban implementando para dar respuesta al coronavirus, consideramos indispensable incorporar aquellas que han tenido un enfoque en derechos humanos porque pensamos que la respuesta ante el COVID debía considerarla por varias razones que vamos a resumir en un momento. En primer lugar, si bien es cierto, ninguna sociedad estaba preparada para poder enfrentar estas circunstancias que han ocurrido con la pandemia, hay estándares de derechos humanos que proporcionan herramientas para orientar las acciones del Estado en cualquier circunstancia, considerando el principio de igualdad y reconociendo también las diferencias y las necesidades particulares que tienen distintos grupos de la sociedad y que gracias a los datos que se han aportado desde las ciencias sociales y otras ciencias se revelan que se han revelado a lo largo del tiempo nos permiten precisamente tener estos estándares y estas herramientas para poder dar respuesta bajo esos principios de igualdad, pero también de respeto a las diferencias. En este sentido, debemos decir en primer lugar que tener precisamente un enfoque en derechos humanos nos permite, en primer lugar, reconocer la existencia de que Panamá y muchas partes de nuestra región latinoamericana hay mucha desigualdad. En el caso nuestro, según el Banco Mundial, somos uno de los 10 países más desiguales del mundo. Esto implica que mientras un grupo pequeño tiene la posibilidad de ver satisfechos sus derechos económicos, sociales y culturales, otro grupo considerable no tiene esas posibilidades, están excluidas de esa posibilidad. Y sobre este en particular, me gustaría hacer referencia a datos que el índice de pobreza multidimensional del 2017 expresaron, que un 23.9% de las personas no tienen acceso eficiente a la educación, un 20.9% están en desempleo o estaban en desempleo, tenían trabajos precarios,
un 19.8% no tiene vivienda ni servicios básicos y un 14.7% estaba privado de los servicios de salud. Entonces, esas condiciones de desigualdad y que revelan esa pobreza multidimensional en nuestro país se profundiza en algunos grupos en particular, como lo son, por ejemplo, los pueblos indígenas y de manera transversal las mujeres. Al respecto de los pueblos indígenas, el índice reflejó una mayor incidencia de pobreza en estas comunidades. Por poner un ejemplo, en el caso de la comarca Nove Buglé, el 93.4% de los habitantes de esa comarca son pobres, versus el mismo informe de pobreza multidimensional señala que un 8.5% de los habitantes de la provincia de Panamá son pobres. Entonces allí vemos esa desigualdad que es bastante abismal y que se ve también en contraste con las comunidades rurales. Y bueno, otro ejemplo en desigualdad tiene que ver con la materia de cuidados, que limita también la participación económica de las mujeres en la sociedad y que también le genera otras consecuencias o produce otras situaciones en la vida de las mujeres. Así, en la encuesta del CIEPS se hizo la pregunta, ¿quién se ha hecho cargo la mayor parte del cuidado de niños, niñas, personas enfermas y personas adultas mayores en la pandemia? Y como vemos en la gráfica, se aprecia que un 69% respondió ser las mujeres las que se dedicaban a estas actividades de cuidado. Esta cifra no ha variado mucho, prácticamente nada respecto de la encuesta que se realizó en octubre, en donde el resultado era 70.6% para que las mujeres se dedicaban a estas actividades de cuidado, lo cual pues evidencia sin duda alguna un tema de desigualdad que al momento de dar un enfoque de derechos humanos es necesario considerar. La segunda razón es que es necesario o consideramos necesario que en esa respuesta que con una respuesta, con enfoque de derechos humanos, con el ánimo de disminuir o contenerla, al menos contener la desigualdad en este momento de crisis, las políticas públicas sean realizadas con la debida diligencia de los estados, es decir, que exista una garantía de la satisfacción de los derechos básicos o elementales de las personas para que puedan a su vez satisfacer sus necesidades básicas, y no solamente las que a lo largo del tiempo se han considerado como aquellos derechos económicos, sociales y culturales, sino también expandir, porque la misma crisis nos ha evidenciado la necesidad de expansión. Por ejemplo, la garantía del acceso a Internet, de tener las herramientas necesarias para poder realizar una educación remota y todo lo que eso implica, preparación del personal docente, de los estudiantes, de equipos de tecnología o programas adecuados a cada nivel educativo, el tema del agua, el tener una renta mínima en estas circunstancias, la seguridad social y para trabajos considerados informales que hoy día están sosteniendo la vida de toda la población a nivel del mundo. Y en esa garantía va implícito el reconocimiento de la indivisibilidad de los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, bajo el principio de la no discriminación, es decir, la atención y respuesta de los derechos básicos de las personas no deben estar determinadas por ningún tipo de condición, entiéndase género, etnia, identidad de género, orientación sexual ni nacionalidad, por mencionar algunos. La encuesta del CIEPS refleja la importancia que las personas le dan precisamente a los derechos económicos, sociales y culturales, sustentando también desde la opinión pública la necesidad de su garantía. Así vemos que ante la pregunta ¿cuánto del presupuesto debe ser utilizado en cada uno de una lista de ítems o temas, las personas consideraron como respuesta de mucho en términos de salud, teniéndolo en primer lugar con un 81.7%, la educación en un 79.3% y de manera realmente muy interesante, importante y asombrosa, la investigación científica con un 74%.
la ciudadanía ha visto en este contexto de la pandemia la necesidad de invertir en ciencia, porque ha sido desde las ciencias en donde se ha podido dar respuesta y afrontar de una mejor forma la crisis. El último de los elementos para explicar precisamente la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en un análisis para dar respuesta en la pandemia es que, si bien los estados de urgencia o de emergencia, como se les ha llamado en países como el nuestro, permiten la restricción de ciertos derechos, la democracia no se suspende en momentos en donde vivimos con el coronavirus, y por tanto los estándares de derechos humanos establecen que cualquier restricción debe ser razonable, necesaria y proporcional. Asimismo, al no interrumpirse la democracia, cualquier medida adoptada debe ser temporal, con una fecha de inicio y de término, y en caso tal de que la cuarentena se tenga que extender, se deberá renovar ese término. Además, debe considerar la participación ciudadana de los diversos actores que están representados en la sociedad, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto es importante, y también la opinión pública lo ve y lo ha visto en el contexto de esta pandemia, dado que el 67.1% consideró que apoya a la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. Y este dato en tiempos de cuarentena aumentó prácticamente 20 puntos porcentuales respecto de la encuesta que se realizó en momentos fuera de la pandemia, cuando eran 46.8%. Entonces, bien, dicho esto, y que es nuestra justificación para poder realizar dentro del análisis del monitoreo de políticas públicas un enfoque de derechos humanos, evaluamos países de Latinoamérica en el cual pudiéramos ver, son varias categorías. En mi caso nos vamos a referir a aquellas medidas que se enfocaron en materia de derechos humanos, y Javier se va a enfocar en las económicas. Igual, al terminar, yo les voy a pasar el enlace de la página en donde pueden consultarla y poder ver todo lo que se ha trabajado en este sentido. Entonces, en el monitoreo que hicimos pudimos observar que la mayoría de países da una respuesta sobre temas de derechos humanos emanados o como consecuencia de la necesidad que se iba realizando o que se va planteando en cada sociedad, y también de la demanda de ciertos grupos sociales frente a la necesidad de ser contemplados. Y salvo Argentina, que tiene un plan de acción con enfoque de derechos humanos, todos los demás se han basado precisamente en un tema de respuesta ante las circunstancias que iban acaeciendo. Vamos a mencionar 3 países de manera general en materia de lo que han contemplado temas de derechos humanos, que fueron seleccionados un poco por lo que nos proporcionaban, pero en realidad no, en realidad hay otros también dentro del monitoreo. En el caso de Argentina, dentro de las acciones que se han adoptado, una vinculada o estrictamente vinculada al tema de las personas en pobreza extrema, ha sido las transferencias a familias en esas condiciones de pobreza. Se ha dado un beneficio del seguro social, se ha establecido seguros de desempleo para que las personas también tengan la posibilidad de acceder al servicio de salud sin ningún tipo de restricción, y además se ha hecho un pago a los trabajadores que han perdido sus empleos, estableciéndolo con base en el salario mínimo del país. Adicional, algo que realmente para mí fue muy sorprendente y lo considero una muy buena práctica, es que a la par fue desde el inicio de las acciones en materia de políticas públicas en el país de Argentina, se estableció un plan que se llama Catálogo de Derechos y Servicios Esenciales a la Ciudadanía, que es sumamente completo, que contiene toda la normativa que se aplicó o que se está aplicando, y de hecho la actualizan en materia del estado de emergencia, con el tiempo de duración de la cuarentena,
y de manera pormenorizada establece la atención diferenciada que requiere cada grupo en situación de riesgo o vulnerabilidad. Llámese mujeres, niñez, adolescentes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, población LGBTI, migrantes, o sea, hay diferentes acciones y medidas contempladas allí desde el inicio de la respuesta a la crisis para precisamente afectar de menor forma, o que la situación afecte de menor forma a estas personas, y también pues dándole un abordaje interseccional. En el caso nuestro de Panamá, se han dado medidas dependiendo de las circunstancias. Lo primero que se ha establecido, que es conocido, es el tema del Plan Panamá Solidario, que incluye 4 ejes. El bono de 80 balboas a personas fundamentalmente que hayan perdido sus empleos, que estén en extrema pobreza y que son de la economía informal. El apoyo de comida, de bolsas de comida a áreas rurales. Hay un eje de voluntariado para que la sociedad civil que tenga la posibilidad y desea de participar apoyando de cualquier manera pueda hacerlo, y las donaciones para personas particulares o sector privado. Además, se han establecido líneas telefónicas para atender a mujeres, niñez y adolescencia, situaciones de salud mental, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Cada entidad ha establecido una línea para atender, digamos, las preocupaciones y necesidades de esas personas y darles respuesta. Ha habido una disposición de salida especial para las personas con autismo. Se ha realizado una campaña en redes sociales sobre la convivencia asertiva. Además, se ha dado rebaja de penas para personas privadas de libertad con más de 60 años. En realidad todavía está en el tema de la solicitud, eso lleva un procedimiento y las personas tienen que tener ciertos requisitos. Ha habido albergues para personas migrantes transnacionales, es decir, aquellos que se encuentran en las fronteras de Darién y Hualaca. Además, ha habido extensión de tiempos en los permisos de residencia a migrantes y personas refugiadas que estaban ya por vencérseles sus documentos, y entrega domiciliar de medicamentos a personas con enfermedades crónicas, y además se han dado tarjetas bancarias para pensionados y jubilados. Finalmente, en lo que a mí respecta, compartirles el caso de México. Han habido medidas con enfoque de derechos humanos para grupos específicos, principalmente para adultos mayores, en donde se les ha hecho el adelanto de su jubilación y pensión, de los pagos de jubilación y pensión. Ellos han tenido una manera de comunicar a través de todas sus páginas web del Estado, estableciendo un portal con información, con medidas sobre el coronavirus. Y dentro de ese portal tienen recursos para niños, niñas, como cuentos, juegos y videos. Hay una guía específica para cuidadores y cuidadoras, y hay información útil para adultos mayores como población en riesgo. ¿Qué hacer en caso de detener coronavirus? ¿Qué hacer en caso de que haya personas en la familia con coronavirus para esa población específica por ser la de mayor riesgo? Además, hay acciones con perspectiva de género. En el caso de la atención de violencia doméstica, por ejemplo, México es un país federal y cada estado es autónomo. Entonces, lo que han hecho es que desde el portal, digamos, general, se emiten las referencias de las autoridades en cada estado y municipio para que las mujeres víctimas de violencia puedan acudir a esos lugares y sepan qué hacer. Además, se estableció una guía de salud sexual y reproductiva, incluyendo una línea materna para atender a las mujeres en estado de embarazo y qué hacer en este contexto del coronavirus, porque también entrarían dentro de la población de riesgo. Y algo importante es que, en virtud de que la mayor parte de la población personal de salud, son mujeres, han establecido en los hospitales espacios de guarderías para las trabajadoras de salud como un apoyo en materia de cuidados. Entonces, por nuestra parte, pues sería esto lo que queríamos compartir en materia de derechos humanos, y le doy la palabra nuevamente a mi compañero Javier. Gracias, Nelva.
Entonces, seguimos con las medidas económicas. Quisiera regresar un ratito a uno de los datos que compartió Nelva sobre cómo solo el 17% de los encuestados opinaba que deberíamos invertir mucho en subsidios, ¿verdad? Que creo que nos hace falta todavía como científicos sociales reconocer, estudiar, evaluar y comunicar las complejas dinámicas de estas transferencias condicionadas, llamémoslo también subsidios, y el impacto social, económico y de desarrollo humano que tienen, porque todavía tienen hay mucho prejuicio en contra de estas medidas. De hecho, tener esas redes de apoyo económico ha sido una de las ventajas, ¿verdad? Si se quiere, en términos de las acciones del gobierno, de que ellos han podido inmediatamente responder a las necesidades inmediatas de las personas más vulnerables al decir y confirmar que van a seguir pues, haciendo esos pagos, que es muy importante en términos de cómo se puede entonces reducir a corto plazo el impacto en personas que puedan entrar inmediatamente en condiciones de pobreza extrema, de extrema pobreza, disculpen. Entonces, es interesante entonces de que a corto plazo se han identificado y se han apoyado directamente las necesidades de las personas más vulnerables, ¿verdad? Todavía estamos hablando de que de repente se puede, importantísimo, que se mejore la cantidad de dinero que se da en términos de los bonos, o el bono, la cantidad de los bonos, en términos de reflejar la canasta básica, pero hay una reacción, ha sido directa. Esperemos que con los planes que el presidente va a estar anunciando en los próximos días, pues exista ese reconocimiento de que $80 no es suficiente. Pero luego entramos a este apoyo más indirecto que se está dando a lo que se le llama las clases medias. Y creo que también es un espacio importante para nosotros en las ciencias sociales de hablar un poquito más acerca de las ciencias sociales. Los políticos hablan de las clases medias, que representan a las clases medias, y nunca las definen. Si utilizamos estándares internacionales, definiciones internacionales, estamos hablando de que personas u hogares, disculpen, que reciben entre $600 a $1,600 mensuales son las clases medias. Entonces, cuando vemos las condiciones de deudas de estas clases medias, ellos no es probable que tengan deudas con el sistema financiero formal. Si sabemos que la mitad de los adultos en Panamá tiene una cuenta bancaria, sabemos por las encuestas del CIEPS que solamente el 25% de las personas tienen suficiente dinero para pagar sus cuentas y ahorrar. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto de la moratoria, que es un tema muy importante, la moratoria, los bancos, los intereses, los préstamos, no estamos hablando de las clases medias, estamos hablando quizás de las clases medias altas y de las clases altas. Igual se ha dado bastante énfasis y es importante sobre la calidad en las escuelas privadas, que es muy, muy, muy importante, pero es importante también señalar que si vemos las cifras, las estadísticas que maneja el Meduca, estamos hablando que en las escuelas públicas el 17% de los estudiantes va a las escuelas privadas. La gran mayoría, el 83% de los estudiantes están en escuelas públicas. Entonces, creo que es una oportunidad también para realmente enfocar un poco la discusión de qué queremos hacer con las clases medias y si realmente estamos atendiendo sus necesidades. Para mí es importante en términos de esas clases medias hablar de gente asalariada, de pequeños empresarios, de trabajadores informales, que en otros países sabemos que se les están dando el apoyo en términos de pagos en efectivo. Ahora mismo el apoyo ha sido de manera muy indirecta, de decir que no se van a hacer ciertos pagos, que no se tienen que preocupar por 3 meses, que vayan y negocien con los bancos, mandando mensajes muy fuertes a los bancos que es importante que lo hagan, pero eso pues reduce un poco los costos que deben enfrentar una familia, reduce un poco de ansiedad, pero realmente no resuelve en términos de ciertos pagos que puedan tener. Entonces, es que es muy importante ver en estas políticas que se van a anunciar en los próximos días el apoyo que se le va a dar a los asalariados, a los pequeños empresarios y cómo compara eso con otros países en Latinoamérica. Como resultado de lo que yo consideramos que ha sido como que esa respuesta inmediata y directa a las personas más necesitadas, cuando hicimos la pregunta acerca de la calificación de la actuación de actores como el gobierno, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, realmente la calificación fue bastante alta, ¿verdad? Y yo creo que eso refleja
que se ha recibido de manera positiva de que a corto plazo, ¿verdad? Estamos hablando de que nos sentimos confiados con lo que el gobierno está proponiendo. Ha sido muy interesante que en términos del sector privado, pues los supermercados tienen mucha confianza. En la encuesta que hicimos en octubre, el sector bancario era uno de los sectores con los que más se confiaba, y aquí pues vemos que es un poco más, un poco menor lo que pasó la vez pasada. Al mismo tiempo, cuando les preguntamos cómo piensan que quedará la situación económica en Panamá, casi el 90% piensa que va a ser muy mal o mal. O sea que los ciudadanos residentes, la gente en Panamá intuye, ¿verdad?, que ahora mismo en términos de políticas a mediano y largo plazo no estamos muy claros en lo que está pasando. Y Panamá no es el único país que está haciendo eso, que está pasando por eso. Los organismos internacionales están pidiendo a países como El Salvador y Ecuador que enfoquen un poquito más, que sean un poquito más abiertos y claros en términos de la política que van a estar proponiendo a mediano y largo plazo. Ahora, brevemente, para poder terminar a tiempo, yo creo que ya nos pasamos, creo que también quería como que darle indicio de lo que vamos a estar enfocados en términos de este monitoreo de medidas económicas. En Panamá ahora mismo estamos descubriendo nuevamente de que no tenemos un banco central. Tenemos un banco nacional que realmente es el banco del gobierno y tiene unas limitantes muy grandes, casi nulas, de poder, en ese sentido, aplicar políticas monetarias. Y ha sido muy interesante. Yo también enseño en clases de maestría, mis estudiantes de maestría preguntándome, bueno, ¿y cómo hacemos un banco central? Hace 10, 5 años, eso era un tema de estos sagrados que no se toca, la bandera y la falta de banco central es algo sagrado en Panamá. Y ahora vemos lo que están haciendo otros países a nivel internacional y el rol de los bancos centrales, y estamos haciendo unas preguntas acerca de las políticas monetarias, las políticas macroeconómicas aquí en Panamá. Entonces estamos enfocándonos en países como Panamá, Ecuador, El Salvador, que son totalmente diferentes en términos de su riesgo país, es muy alto en el caso de Ecuador, el déficit también es bastante alto en El Salvador, pero tienen el mismo reto de no poder, si se quiere, entre comillas, defender el valor de sus monedas. Y también estamos dándole mucho seguimiento, con mucha esperanza, a lo que estamos viendo que está pasando en el SICA. Yo, y esta es una cosa muy personal, con experiencia profesional, tenía muy pocas esperanzas en este proyecto de integración económica. Es muy simbólico, es muy de reunirse, es muy de entrenamientos y cosas que pues buscan esa idea de como que encontrarse y descubrir que los centroamericanos todos somos seres humanos iguales que los otros, que no sé qué, pero no hay una política pesada, ¿no? Pero me sorprende en el sentido de que se reunieron los presidentes, ¿verdad? Y de allí han salido políticas muy, muy claras. Una muy simbólica, pero muy importante en este contexto, de ellos decir, este problema es un problema regional, esto requiere de colaboración regional, y mandar ese mensaje ha sido importante cuando los Estados Unidos y la Unión Europea han estado haciendo exactamente lo contrario. Pero no solamente han mandado ese mensaje, pero también están dando fondos. Panamá recibió $1 millón del Banco Centroamericano de Integración Económica y en todo este proyecto se está hablando de 1.900 millones de dólares que van a estar disponibles para los bancos centrales. Así que con gran sorpresa, pero con grandes promesas, estamos monitoreando los proyectos que se están haciendo en el SICA. Bien, decía que en realidad, como una reflexión final, es necesario que haya una economía con una perspectiva de derechos humanos. Como comentaba Javier anteriormente, nosotros hemos tenido conversaciones sobre este tema. Es necesario que la economía responda precisamente a una garantía de la vida y en ese sentido de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales también de la población. Y además, esta respuesta que se dé, yo creo que esta pandemia nos permite también tener la oportunidad de pensar en fortalecer una respuesta que sea regional e incluso global, en materia de derechos humanos, en materia también económica. La pandemia nos muestra esa necesidad de que haya una respuesta multinivel. Es necesario precisar un sistema más cooperativo en materia de salud. Hemos visto cómo hemos tenido que cerrar fronteras y que precisamente por el tema de la pandemia, y de igual manera probablemente su apertura pueda generar consecuencias en uno y otro lugar. Entonces, por ende, consideramos que esa respuesta también debe ser global y
sin duda alguna, como lo mencionaban los compañeros anteriores, fortalecer el hecho de que en las ciencias sociales también podamos participar dentro de esta respuesta de lo que se llama el día después, pero que pensamos también que ese día después ya inició desde antes de ayer probablemente, ¿no? Estamos en una situación en donde las ciencias sociales, con la información, con las investigaciones que se han realizado a lo largo del tiempo, pueden apoyar en la respuesta. Estos documentos de los que hemos hablado y otros los pueden encontrar en la página de cieps.org.pa o bien a través de nuestras redes sociales, que es @ciepspanamá. Muchas gracias. Bueno, como suele suceder cuando la conversación es agradable, interesante, el tiempo se nos va volando, pero no quiero dejar por lo menos de leerles, aunque sea una de las preguntas que han surgido. Janet pregunta, ¿qué investigaciones pueden ayudar a justificar los beneficios o el impacto de los subsidios? Yo podría responder a esto rápidamente. Algo que necesitamos urgentemente en Panamá son las investigaciones longitudinales o a largo plazo o de varios años. Por ejemplo, en Brasil y en México se ha dado seguimiento del impacto de las transferencias condicionadas en jóvenes adolescentes, y uno de los impactos que tiene, se quiere proveer incentivos para que se mantengan en las escuelas por 3 años más, es una reducción bastante importante en el embarazo entre adolescentes. Sabemos por experiencia en los Estados Unidos que una inversión de un poquito de leche y un poquito de comida y las vacunas y un poco de seguimiento con estimulación cognitiva para niños y niñas antes de que entren al kinder es una inversión en términos de costo-beneficio importantísima, porque es una inversión bastante limitada en términos de cantidad de dinero, pero tiene un impacto increíble al poder nivelar un poquito más cuando esos niños y niñas entran al kinder y puedan estar en mejores condiciones para poder aprender. Nos hace falta esa voluntad política, no solamente hacer una encuesta, pero hacer estudios a largo plazo, darle seguimientos, entrevistarlos, apoyarlos y también utilizar ese proceso de investigación social para apoyar, para identificar esto no está funcionando, hay que cambiarlo de esta manera, y también para promocionar lo que creo que también nos hace falta. Cuando las cosas se están haciendo bien, hay que promocionarlas basadas en la evidencia que se tiene. Gracias, Javier. Gracias, Nelva. Pasamos entonces a nuestra última expositora, no por eso menos importante y valioso el tema que nos toca. Ella es la magíster Bárbara Blois, es periodista y especialista en comunicación estratégica y entrenamiento de voceros. Cuenta con maestrías en publicidad y mercadeo, periodismo digital y docencia superior. Es catedrática en la Universidad Latina y directora del programa radiofónico Agenda Ciudadana, el cual se transmite los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Panamá. Ella nos va a hablar de periodismo y ciencia, agendas compartidas. Bien, muy buenas tardes. Ha sido interesante escuchar a nuestros expositores que nos han antecedido, sobre todo por la riqueza en agendas informativas necesarias desde la perspectiva de los derechos humanos, tomando en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible, el tema de la pobreza como un tema importante, todo aquello que ha significado pues mejorar esa capacidad, sobre todo de comunicar, que hablaba Eliner al principio sobre el tema de cómo hacer comunicación científica en estos momentos. Y bueno, queremos nosotros hacer una reflexión primero hacia adentro de lo que para nosotros son los desafíos del periodista, y luego, importante en ese contexto, cuál es exactamente el tema también de periodismo científico y el rol de la fuente científica ante el periodista. Y le diría primero el tema importante de la relación que tenemos entre el periodismo y la ciencia, que ambas necesitamos de la investigación y necesitamos de la ética para poder hacer un trabajo de calidad y pertinente. Y sobre todo en este momento en que estamos comprometidos pues con una crisis que está muy dentro de nuestro modo de ver, ¿no? De entender que en la ciencia
está en nuestras vidas y en todo momento. Y bueno, miren, por ejemplo, les comparto lo que Tomás Eloy Martínez ha dicho del periodismo, que vuelve a contar historias ante esa misma situación que es el periodismo, donde se habla que el periodismo también es aquel donde no hay menos lugar para las verdades absolutas, que la llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los hechos, de los datos, la interrogación constante, los documentos para instar una certeza, y el periodismo instala siempre una pregunta, indaga, conoce, duda, confirma, y díganme ustedes si no tenemos mucho que ver con lo que hacen ustedes como ciencia, como científicos. Y bueno, ya han hablado mucho de los enfoques de derechos humanos, y que efectivamente uno de los nortes que tiene el periodismo también es el tema de los derechos y la dignidad. Y ese tema pues está presente también en lo que hace la ciencia, y está entre lo que la buena prensa expresa cuando hay medios de comunicación que tienen vocación de servicio, que se preocupan por líneas importantes más allá de los intereses económicos, políticos e ideológicos. Y por supuesto que hay muchos que hacen la diferencia ante la línea editorial de un medio y la línea informativa, y que eso es importante para que también entre el mundo de los científicos se entienda la dinámica de los medios de comunicación, de la buena prensa y de los objetivos importantes que se tiene con la comunicación, y por supuesto mejorar ante todo el tema de la credibilidad, la reputación, que también forma parte de lo nuestro. Y a mí me encanta lo que define el periodismo Javier Darío Restrepo sobre el compromiso con la búsqueda de la verdad y el bien común. En esa perspectiva, también la situación de los medios, que ha cambiado no ahora, o sea, ya nosotros hemos experimentado en los medios pérdida de grandes cantidades de lectores, el periodismo digital que aparece con mucha fuerza, el periodismo ciudadano, que no necesita un periodista que maneje la metodología o la parte investigativa, sino simplemente aquel ciudadano que siente que puede y debe transmitir una información. Todo esto se mezcla en un tsunami digital que está invadiendo todos los medios, y que efectivamente esa pérdida de lectores impone una dinámica diferente. Y ahora pues esa amenaza importante de saber, igual que lo han dicho ustedes, el reto democrático de mantener la democratización de los medios de comunicación, que ha sido uno de los desafíos importantes que hemos tenido como periodistas, como ciudadanos, que ver exactamente a qué responden los medios de comunicación, a qué intereses, qué es lo que les interesa, cuál es la función que cumple y hacia dónde quiere ir efectivamente el periodismo. Entonces hay que empezar a rescatar ese papel y ese rol importante, y más ahora que se presentan otros retos, y esos retos les están diciendo a los medios de comunicación que o se unen a funciones importantes, donde no solamente es el entretenimiento o la venta de un rating, una audiencia, sino que también la función de educar, de orientar, de entretener también, pero también de informar, esté dentro de una diversidad de propuestas de comunicación, en alianza con la educación y con otros sectores como la ciencia, que tiene mucho que aportar y que decir. Entonces es importante entender primero que los medios pues responden a sus intereses, que sí tienen líneas informativas editoriales, que sí se cuidan su credibilidad, que el tema de responsabilidad social no ha sido un tema de ahora, que está de moda, sino que desde el principio los medios de comunicación estuvieron claros en esa función social que se tiene de contribuir a una sociedad. Para contribuir a esa opinión pública de una manera efectiva y que creara debates importantes. Todos estos problemas de comunicación que tenemos presentes, que ustedes pues también los conocen y los viven de alguna manera, todo el tema del lenguaje y los derechos humanos, cómo saber que la comunicación está transmitiendo información que incluye una comunicación inclusiva, el tema de la violencia mediática que está muy presente, la violencia de género que también en esta tarde ha sido transversal, el tema de la mujer y lo que enfrenta en diferentes esferas con la pobreza, con la violencia en sí, con el tema de las oportunidades, ¿verdad?, que se tienen, y por supuesto el fake news o la posverdad, la noticia posverdad, o aquello que aparece en el escenario de alguna manera y que nos está diciendo que tenemos que también ver ese escenario, y que ustedes como parte de esa comunidad científica, desde esa perspectiva, desde esa visión, entender también que lo que
usan el lenguaje, ese lenguaje inclusive, ese lenguaje sencillo, pero que también sepan y formen parte de esa dinámica que se da en nuestra sociedad. Y bueno, la violencia mediática que sigue siendo pues presente en la publicidad, en los portadas, en los periódicos, en los programas, en las cómicas, que es un desafío que tiene el periodismo y que debe buscar espacios importantes para que no se siga construyendo patrones socioculturales que legitimicen de alguna manera la desigualdad y la violencia. Y aparece pues el tema de la ética periodística en los tiempos del fake news y las redes sociales. ¿Qué hacer para combatir esto? Uno de los graves problemas que se tienen es el tema de la reputación, el tema de la credibilidad y la integridad. ¿Quién informa, cuándo, dónde y por qué lo está haciendo? Y qué tanto tenemos nosotros preparados como ciudadanos para enfrentar, para enseñar, para orientar a la comunidad sobre la información que es creíble o no. Y ustedes ahí tienen un ejemplo de cómo una organización hace pues una corrección de un producto, una cuestión química que se estaba hablando y se hizo la aclaración por parte de la Sociedad Química de Panamá, que lo traigo solamente como ejemplo para que vean el tema de a todo lo que tienen que enfrentar. Lo cierto es que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo las noticias falsas se combaten con transparencia por parte de los poderes públicos, qué puede hacer de alguna manera esa comunidad científica, qué puede hacer de alguna manera las instituciones que tienen que ver con el tema de las políticas públicas para que en materia de comunicación haya una sintonía y una parte importante que estemos sincronizados para lograr el objetivo con los periodistas. En el tema de los científicos, liderizan esa difusión de la ciencia, que es importante, que son los máximos expertos en su especialidad, que de alguna manera, pues, la parte de la credibilidad, del conocimiento y la autoridad la tiene el científico. Es importante reconocer también cómo, primero, tienen que encontrar ese espacio en lo que hacen, donde la comunicación no la deja a un lado porque están tan ocupados. He vivido la experiencia de organizaciones que están intentando hacer mascarillas o hacer un tipo de productos para ahora el tema de ciencia, y cuando se les dice, bueno, ¿y qué sucede con la comunicación? Bueno, ¿por qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a lograr nuestros objetivos? Entonces es importante el científico que está buscando la manera de contribuir y su aporte a la sociedad, tener claridad que necesita comunicar y esa comunicación efectiva. Saber que ese objetivo de la ciencia en la comunicación busca posicionar, como bien lo dijo uno de nuestros exponentes, Marquela, creo que habló de ese posicionamiento de la ciencia para mejorar los presupuestos y el apoyo financiero que se necesita. Mientras no se sepa para qué sirve la ciencia, cómo funcionan nuestras vidas diarias, pues esto efectivamente no se va a lograr si no hay un objetivo. Popularizar la ciencia, todo el esfuerzo que se hace para que se llegue y que la gente sienta la ciencia por todo su vivencia y su momento y su manera de ver la vida, transferir el conocimiento, promover la participación ciudadana en los asuntos científicos. ¿Cómo un ciudadano va a poder hablar de la ciencia si no sabe, si no tiene la información? ¿Y quiénes son los responsables o los primeros interesados para que eso pase? Cuando nosotros, y tengo que agradecer infinitamente a Arlene Calvo, del Movimiento de Ciencia en Panamá, a Gabriel Britón, y sobre todo muy especialmente a Joana Kuhn, que desde hace mucho tiempo, todavía vamos a cumplir el año, llegaron un día al programa de radio Agenda Ciudadana y encontraron un espacio para una entrevista y se han quedado todo este tiempo enriqueciendo los contenidos y la agenda ciudadana en la búsqueda precisamente de crear nuevas audiencias, porque aquí hay que apostar sobre todo a que tenemos una responsabilidad de cambiar las realidades y los intereses y lo que se viraliza, de alguna manera, cómo contrarrestar con creatividad, siendo más atrevidos en nuestras propuestas, por supuesto cumpliendo con todos los protocolos que la ciencia exige y el periodismo también, pero sobre todo entender que para que la gente pueda defender la ciencia, tiene que tener información de primera mano. Y ahí está el esfuerzo de la Marcha por la Ciencia,
que por supuesto vamos a grabar nuestro mensaje igual que todos ustedes, de saber por qué hay que respaldar y por qué amamos la ciencia. Y se ama la ciencia en función de su aporte a la humanidad y que esa manera de hacerlo tan calladamente por mucho tiempo, pues necesitamos que esté más cerca de la gente. Y bueno, el tema, las circunstancias de lo que ha sido el COVID-19 ha creado ese escenario especial para que la ciencia tenga un espacio. Entonces hay los periodistas científicos en Panamá. Yo lo primero que les preguntaría a ustedes, ¿cuántos periodistas científicos conocen, pueden mencionar, o gente que se dedica en los medios a hacer periodismo científico? Y exactamente, ¿qué hace el periodista científico? ¿Cómo procesa, cómo conoce el tema? ¿Qué tanto ustedes consideran que hay, pues, una información que ellos tienen, que la manejan correctamente, o se va solamente en lo superficial? Porque la dinámica de los medios es que tú haces 2, 3 actividades que tienes asignado, tienes que llegar corriendo al espacio, a la sala de redacción, tienes que redactar tus noticias, a veces 1, 2 o 3, y resulta que no tienes tiempo para reflexionar o para revisar, aunque ya tenemos todo el apoyo que da, por supuesto, el Internet y la información a la mano. Pero definitivamente la dinámica de los medios, de tener que estar con la actualización, la noticia a última hora, la que impacta, la que vende, la que crea expectativas, por decirles así, es así, las malas noticias son buenas noticias para los periodistas. Porque el hecho noticioso es aquello que rompe lo cotidiano, crea una expectativa y hay que responder a eso. ¿Cómo el científico va a entrar en esa dinámica? ¿Cómo hacemos para entender que la información necesita ser gestionada en un espacio y ser más, conocer la dinámica de esto y poder llevarlo adelante? Por ejemplo, reconocer que los periodistas no son misioneros, que no es que tienen un mensajero que usted va a decir lo que ustedes quieren en las fuentes como parte de su trabajo. No son traductores, aunque sí, muchas veces son traductores de grandes informes, de grandes encuestas, de todo ese trabajo que se hace impresionante de día a día por parte de los científicos, cómo lo traduce para que la comunidad se acerque a través de las técnicas de redacción de los géneros periodísticos, y que el científico sabe cómo manejar cada uno de esos géneros, esos formatos de radio, televisión, prensa y lo digital, para saber llegar y hacer llegar su mensaje. ¿Qué tiene que saber el científico? ¿Cómo se tiene que preparar para que cada medio reciba la información de forma oportuna y adecuada y directa? Tampoco los periodistas son educadores, aunque mi padre, que en paz descanse, siempre decía que el periodista es educador permanente para toda la vida, y que efectivamente sí educamos, sí formamos, sí transformamos, pero que efectivamente el papel de informar está por encima de educar a la sociedad. Hay otros agentes, otros roles, y no son los educadores que van a transmitir la información de la ciencia. Y lo otro es que tampoco son autores de enciclopedias, no es que van a contar lo que saben, sino lo que se enteran de la información que les llega de primera mano. Y por supuesto, expertos o ignorantes. El periodista científico no es ni un experto ni un ignorante, pero debe estar al día en actualización científica o saber aprender a buscar la información que se requiere. Entonces, todo este tema de divulgar la ciencia y la divulgación científica, que son herramientas esenciales para la transferencia del conocimiento a la sociedad, que realmente debe fomentar esa participación crítica de los asuntos científicos del ciudadano, pues es una tarea que está por delante, un desafío importante, y que tienen que conocer ustedes, bueno, ¿por qué será importante, o ustedes creen que efectivamente la ciencia le importa al ciudadano? ¿Por qué ahora sí, por qué antes no? ¿Por qué ahora las fuentes periodísticas son importantes para los periodistas? Y ustedes, como fuentes, siempre se requiere esa información que tiene el especialista, que tiene la credibilidad y que pueden orientar, que tiene información que es relevante y es pertinente, que la comunidad necesita saber en toda información que se da, y que lo importante es que se debe saber por parte del científico que la mejor improvisación es la que no se hace, que debe prepararse para eso y que necesita, por supuesto, de estrategias de comunicación. Todo esto del COVID-19, 99, un error ahí, importante, que hay que volver la mirada a la ciencia, ahí está. ¿Y qué piensa el ciudadano? Ya lo ha dicho el estudio que presentó Nelva y presentó Javier sobre el tema de lo que la gente está pidiendo en materia de
preocupación de la salud, la educación y por supuesto de la investigación científica. Ya eso nos está indicando que es oportuno y más que nunca la marcha por la ciencia, crear los espacios para que se hable del tema, convocar a la prensa, a todas estas conferencias. Todos los periodistas tienen que estar participando, o por lo menos los que están interesados en la ciencia, y insistir mucho con los medios porque esa agenda no va a estar porque sí, hay que buscar la manera de llegar. Entonces, importante que el periodismo científico contribuya a explicar a la sociedad el progreso del conocimiento, por supuesto evitar la banalización, los mitos, todo aquello que los conocimientos científicos fraudulentos que andan por ahí, la cura del ajo, la aspirina, del limón, etcétera, etcétera, que todo esto hay un trabajo que hacer importante. ¿Qué es importante en la estrategia de comunicación de la ciencia? Bueno, estar convencido de los beneficios de la comunicación, no tenerle miedo al periodista cuando se enfrenta ante un tema importante, y para eso hay que implementar un plan de comunicación, hay que saber qué se quiere, cuál es el objetivo de comunicación que se tiene, cuáles las actividades que se van a generar casi siempre es importante saber que un espacio pequeñito, no medir, no decir, pues, si el espacio es de muy poca audiencia o de mucha audiencia, hay que darle valor a todos, ser muy accesible, estar listo siempre para responder a la prensa, a los periodistas que lo contacten, trabajar en común con ustedes, como lo han hecho con el Movimiento de Ciencia en Panamá, saber tener una agenda de contacto de los periodistas, por supuesto, usar las redes sociales, y mucho de esto yo lo he visto y lo están haciendo. Hay que trabajar con las universidades, los diplomados, algo importante, crear los gabinetes de prensa de relaciones públicas en conjunto con las universidades, la gente de comunicación, con CENACYT, con Gorgas, buscar espacios importantes para que se dé de alguna manera estos diálogos. Y además, pues, saber conocer esa agenda informativa de los medios, las motivaciones que hay, en especial con todo lo que se hace. Además de eso, pues ya se me acabó, estas son las fuentes consultadas, las guías y todo que hay. Yo le dije a Joana que especialmente pues no iba a ser más que todo compartir con ustedes. Hay mucho que decir sobre el tema del periodismo científico. Lo importante es reconocer que en el periodismo sí hay muchos desafíos, pero que también de parte de la ciencia pues hay retos importantes para seguir. Eso sería. Bueno, la verdad es que gracias, Bárbara, después de esa intervención tan fuerte y con tanto peso, la verdad es que quedamos con muchas tareas y con muchas ganas de seguir impulsando todo este movimiento y esta estrategia de comunicación y de popularización de la ciencia, que es una de las líneas del movimiento. Tenemos espacio, aunque estamos pasaditos, pero para la pregunta que nos hace Charlotte Elton. Bárbara, la ciencia está en COVID. ¿Cómo hacemos para que se extienda al post-COVID? Bueno, yo pienso que hay que buscar aliados importantes en los medios de comunicación, en las figuras de saber reconocer primero cuál es el plan, cuál es la propuesta de comunicación que se quiere, dónde quiere estar la ciencia después de post-COVID, qué quieren lograr como cambios importantes en el ciudadano, no solamente en la parte de la ciencia en sí, cómo lo traduces, cómo lo llevas adelante, y poder establecer esas líneas de trabajo con aliados que tengan el poder, ese poder importante, y que el poder se le otorgue al ciudadano para que él sea el que reclame los espacios. Mientras no creamos nuevas audiencias preocupadas por el tema de la ciencia, no vamos a lograr cambios, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Aquí siempre se maneja el tema de que, bueno, ¿qué es lo que causa rating? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? Los medios mismos están en crisis en este momento. Entonces hay que reinventarnos todos, reinventar la manera en que se hace el periodismo, porque sí la tenemos que reinventar. Y también saber contar las historias para que el ciudadano se acerque, para hacer, no solamente bastan las buenas intenciones, hay que hacer mucho más, que sentarse a pensar cómo lograr esas estrategias que sean efectivas en la práctica. Bueno, con esto
terminamos nuestro foro de hoy. Quisiéramos agradecer enormemente a todos nuestros panelistas, el ingeniero Ediner Fuentes, la magistra Markelda, los doctores Nelva y Javier Estanciola de CIEPS y por supuesto a nuestra querida Bárbara Blois. En nombre del Movimiento Ciencia en Panamá y a través pues de su casa, la Fundación Ciudad del Saber, queremos agradecerles el tiempo invertido en esta conversación e invitarles nuevamente, como ya lo hizo Bárbara, a subir sus videos, a contarnos por qué amamos la ciencia. El comité organizador, CENACYT, la Fundación Ciudad del Saber, el Biomuseo, el Instituto de Investigaciones Tropicales, el Smithsonian, Gen Diagnostic y el Centro de Genética de la UNACHI en Chiriquí. Les agradecemos muchísimo su participación en este foro y quedamos convencidos de seguir trabajando por la ciencia. La ciencia no se silencia. Hasta luego a todos. Que tengan buena tarde.